Mi esposo, Mateo Martínez, se olvidó de apagar el Bluetooth cuando contestó el teléfono y lo escuché coqueteando con su secretaria en el coche. La secretaria dijo de manera coqueta: «Mi amor, te extraño». Mateo respondió con ligereza: «¿Cuántas veces te he dicho que no me llames mi amor? Si Dalia lo oye, haré que te arrepientas». Cuando oí eso, sentí que la cabeza me explotaba de inmediato. Le pregunté si algún día me traicionaría como otros hombres. Mateo no dudó ni un segundo y juró: «Dalia, solo te amaré a ti en esta vida». Pero al darme la vuelta, lo vi arrinconando a Ivana Castro en la esquina de la azotea, y en la empresa nadie ignoraba la relación entre él e Ivana. Todo era tan absurdo. Al final colapsé, cambié mi nombre, borré toda mi información personal y derretí el anillo que él mismo había hecho para mí. Una semana después, Mateo regresó a casa y encontró los acuerdos de divorcio tirados por todo el piso. Se puso muy nervioso. «Dalia, mi amor, ¿cómo pudiste abandonarme?» En el coche su coqueteo continuaba. «Te voy a cuidar muy bien en la oficina cuando lleguemos al trabajo. Lo anotaré, lo esperaré. Además, te preparé una sorpresa». En ese momento, me quedé en blanco. Murmuré en voz baja: «Mateo, ¿cómo te atreves a tener un romance delante de mí? ¿No te da miedo que me entere?» Mateo colgó el teléfono y, en cuanto se giró para verme, tenía el rostro lleno de ternura, pero mi corazón se sentía atravesado por miles de agujas y dolía tanto que parecía sangrar. Para evitar que él notara que algo andaba mal conmigo, traté de ponerme el cinturón de seguridad apresuradamente. Inesperadamente, toqué una ropa interior negra que no era mía. Se me volvieron a llenar los ojos de lágrimas. ¿Sería posible que fueran tan desvergonzados como para hacer esas cosas en el coche? No podía evitar preguntarme. Recordé que una vez una colega mía se sentía mal y le pedí que se sentara en el asiento del copiloto de Mateo, pero él puso cara seria y se negó. El asiento del copiloto le pertenece solo a mi amada Dalia, sin importar quién sea, ni lo sueñes. Sin embargo, después vi algo muy extraño en mi asiento. Me enojé tanto que me dolió el estómago y no paraba de tener arcadas. Mateo notó que yo actuaba de forma extraña y me preguntó apresurado: «Cariño, ¿qué te pasa?» Me zafé de su mano extendida y dije con frialdad: «Solo me siento muy mal de repente, no me toques». Las manos de Mateo se quedaron inmóviles. Un atisbo de pánico cruzó sus ojos y luego preguntó nervioso: «Dalia, ¿te está dando problemas de estómago otra vez? Te llevaré al hospital ahora mismo». No, solo pensé en algunas escenas repugnantes de infidelidad. Lo miré seriamente a los ojos. «Mateo, ¿me traicionarás como ellos?» Mateo respondió sin titubear: «Dalia, solo te amo a ti en esta vida. No pienses de más». Mi corazón se llenó de tristeza. Mateo no notó nada raro en mí y encendió el coche. «Te llevaré a la empresa y almorzaremos juntos». Me quedé pasmada por un segundo. ¿Me estaba invitando a la empresa para ver cómo se revolcaban? Dibujé una sonrisa forzada y dije: «Está bien». Por un rato, la gente que me conocía me saludaba con calidez, pero aún así sentía algo extraño en sus miradas. Entonces deambulé por la empresa sin nada que hacer. En la esquina de la sala de té, escuché unas palabras muy desagradables. «El señor Martínez y la señorita Castro acaban de ir a la azotea. ¿Todavía necesitas que les llevemos protectores hoy?» «No, acabo de ver que el señor Martínez llevaba una caja llena en el bolsillo». ¿Quién iba a pensar que la señora Martínez vendría hoy? Así que el señor Martínez y la señorita Castro no tuvieron más remedio que irse a otro sitio. Hablando de eso, el señor Martínez es realmente increíble. Hace este tipo de cosas justo bajo las narices de la señora Martínez. Los comentarios sarcásticos de los empleados continuaron, y yo casi deformé el reposabrazos que estaba sujetando. Resultó que la llamada de pánico que recibió en la mañana venía del chico de los recados. Sus líos ya no eran un secreto en la empresa, y yo era la única que seguía en la ignorancia, como una tonta. Tomé el teléfono que Mateo había dejado en la oficina y fui a la azotea, pero lo vi arrinconando a Ivana y besándola con desesperación. En mi corazón ya había asumido su traición, pero ver esa escena con mis propios ojos seguía siendo difícil de asimilar. Me dolía tanto el corazón que no podía ni respirar, como si algo me oprimiera el pecho, así que tosí unas cuantas veces a propósito. Al cabo de un rato, Mateo salió con expresión de culpa. «Dalia, ¿qué haces aquí?» Le tendí el teléfono con calma y dije: «Olvidaste llevarte tu celular». Luego le pregunté: «¿Qué haces aquí?» Los ojos de Mateo estaban esquivos y ni él mismo se creía lo que decía. «Estoy estresado en el trabajo, así que vine a tomar un poco de aire fresco». Me reí de mí misma por dentro y dije: «Mateo, sigue fingiendo». En ese momento, Ivana se acercó mientras se acomodaba la ropa. Me burlé: «¿La señorita Castro también está aquí?» «Oh, bueno, tengo algunos asuntos de trabajo que discutir con la señorita Castro», explicó Mateo con inquietud. «¿Ah, sí?», pregunté moviendo la mirada entre ambos. «Yo los esperaré en la oficina». Me di la vuelta con calma, pero las lágrimas empezaron a fluir sin control. «Mateo, ya no quiero amarte más». Después de que me fui, el rostro de Mateo, que un segundo antes estaba lleno de sonrisas, se volvió duro al siguiente. Agarró a Ivana por el cuello y le espetó entre dientes: «¿Quién te dio permiso de salir?» El horror se reflejó en la cara de Ivana mientras respondía: «Sí, lo siento. ¿No te dije que si Dalia se enteraba de lo nuestro te haría la vida imposible?» Tras amenazarla, se apartó de Ivana con brusquedad. Ivana se levantó con dificultad, con los ojos llenos de odio. «¿Estás seguro de que podrás mantener esto en secreto, señor Martínez?» «Ya lo veremos». En lugar de volver a la oficina, tomé un taxi hacia otro lugar. «Señorita Martínez, ¿está segura de que quiere cambiar su nombre a Elisa Díaz? Entonces todos sus documentos necesitarán ser actualizados». «Sí, me iré de aquí por completo». «¿Quiere
Quiero marcharme a un lugar lejano donde Mateo no pueda encontrarme y comenzar una nueva vida. De acuerdo, aquí tiene el comprobante de cambio de nombre. Su nueva identificación entrará en vigor en una semana. Apenas terminé, y al darme la vuelta, vi en las noticias que Mateo, con hipocresía, declaraba cuánto me amaba. El reportero decía emocionado: la señora Martínez debió haber salvado a la Vía Láctea en su vida pasada para poder casarse con un hombre tan bueno como usted. Con el rostro lleno de ternura, Mateo respondió: debe ser porque yo salvé a la Vía Láctea en mi vida pasada. Así pude casarme con una esposa tan maravillosa como Dalia. La gente también comentaba: ese hombre es rico y fiel. Envidio a esa mujer llamada Dalia Martínez. Al oír las palabras hipócritas de Mateo, sentí lo irónico que era todo. Hubo un tiempo en que pensé que yo era la mujer más feliz del mundo. Mateo y yo fuimos compañeros en la preparatoria. Durante la universidad, lo acepté cuando me confesó su amor por 99 veces. En ese momento, él sostenía flores y se arrodillaba frente a mí, ante todos los compañeros. Dalia, esta es la 99 vez que te lo confieso. Si aún no aceptas ser mi novia, entonces me prepararé para la número 100. Y así, lo acepté con lágrimas en los ojos y una sonrisa llena de dicha. Volví en mí y toqué el anillo en mi dedo anular. Mateo mismo lo había hecho para mí y tenía grabados nuestros nombres. Pero ahora todo eso me parecía una broma. Fui a la joyería y el dependiente me miró con desconcierto al preguntar: señorita, ¿de verdad quiere fundir este anillo? El grabado parece tener mucho significado. Mientras dudaba, Ivana me envió un mensaje: Dalia, perdiste. El señor Martínez y yo tuvimos un encuentro pasional 7 veces en la azotea hace un rato. Él sintió lástima por mí y dijo que me haría un par de anillos. Estaba tan furiosa que se me enrojecieron los ojos y, conteniendo las lágrimas, dije: sí, fúndalo de inmediato. Regresé a casa aturdida y Mateo salió del baño envuelto en una toalla. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de preocupación. Dalia, ¿dónde has estado? Regresas muy tarde. Mientras hablaba, se acercó y quiso abrazarme. Al levantar la vista, vi las evidentes marcas de besos en su cuello, lo que me provocó de nuevo unas terribles náuseas. Me giré, rechazando su abrazo. Mateo se sorprendió. Cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan fría hoy? Hice lo posible por ocultar la tristeza en mi corazón y lo miré fijamente. Mateo, ¿te enamorarás de otra mujer? Mateo no se enojó, sino que se rió. Cariño, juro ante el cielo que si alguna vez te fallo, que me parta un rayo. Me burlé. ¿Hiciste un juramento tan cruel? ¿No tienes miedo de que algún día se cumpla? ¿Cómo va a pasar eso? Tú eres la esposa con la que me casé tras confesarte mi amor 99 veces. Jamás te traicionaré. En ese momento, ya no quería seguir escuchando sus votos hipócritas. Justo cuando estaba a punto de confrontarlo, me interrumpió con otra pregunta. Tomó la caja de regalo que había sobre la mesa con expresión de sorpresa. Cariño, ¿esto es para mí? ¿Por qué me das un regalo de repente? Después de decir eso, estaba a punto de abrirla, pero me adelanté para detenerlo. No, tienes que esperar una semana antes de abrir el regalo. Así será una sorpresa, porque justamente en una semana yo me iría. Está bien, te haré caso. Luego añadió: cariño, has trabajado mucho últimamente. Déjame prepararte un baño de pies. Mateo llenó una palangana con agua caliente y la puso frente a mis pies. Amor, ven, veo que te sentías incómoda durante el día. Remojarte los pies te hará sentir mejor. Cariño, ¿por qué tienes las manos y los pies tan fríos? Te prepararé una sopa para que te recuperes. En ese instante, sentí emociones encontradas. Mateo, ¿cómo puedes quererme y cuidarme mientras tienes un amorío con otra mujer? ¿De verdad eres como decías, que no hay hombre exitoso que no engañe? ¿Soy tan ingenua a tus ojos? Al darme la vuelta, vi su cuello lleno de marcas rojas. Me produjo tanta náusea que vomité y me desmayé. En el hospital, el médico advirtió: el paciente ha estado sometido a tensión, lo que le ha provocado una disfunción gastrointestinal. Necesita ser hospitalizado unos días. Mateo enseguida se disculpó conmigo con preocupación. Cariño, lo siento, es toda mi culpa. He estado demasiado ocupado con el trabajo este tiempo y no te he cuidado bien. No te preocupes, trabajaré desde casa en este periodo y no iré a ningún lado. Antes de que pudiera responderle, el teléfono de Mateo volvió a sonar. Él seguía colgando, pero tras la 10ª llamada, se levantó y dijo: cariño, es una llamada de la empresa. Podría ser algo urgente. Saldré a contestar. Me observé en el espejo por última vez, ajustando el cabello cuidadosamente. Elisa Díaz. Era así como me llamarían a partir de ahora. No más Dalia Martínez. No más la mujer traicionada por el hombre al que entregué mi vida entera. Ahora era una desconocida para el mundo y, más importante, para él. El peso del anillo que antes adornaba mi dedo se había transformado en una carga distinta, fundida en metal líquido, que apenas podía sostener en mi memoria. ¿Estás segura, señorita Díaz? Cambiar de identidad no es algo que muchas personas se atrevan a hacer, me dijo el encargado de la oficina, mientras deslizaba los papeles finales hacia mí. Completamente segura, respondí, sin vacilar, pero con un ligero temblor en los labios. Habían pasado semanas desde el día en que abandoné a Mateo, dejando los papeles de divorcio esparcidos por el suelo de nuestra sala. Lo que él no sabía era que no me fui solo con rabia y dolor, sino con un propósito que aún no entendía del todo. Mi desaparición no era una huida, era un renacimiento, una preparación para lo que vendría después. Mientras caminaba por la calle con mis documentos recién emitidos en el bolso, no pude evitar que las memorias de mi antigua vida volvieran a acecharme. La primera vez que vi a Mateo fue en la preparatoria. Su sonrisa descarada y sus intentos torpes por impresionarme terminaron por derretir mi resistencia. Dalia, decía con ojos sinceros, si me das una oportunidad, prometo hacerte la mujer más feliz del mundo. Y por un tiempo lo fue. Pero esa
esa promesa se desmoronó el día en que escuché su risa cómplice con Ivana a través del altavoz del coche. Desde entonces, cada palabra, cada gesto, se sintió como una mentira calculada. Esa noche, después de recibir mi nueva identidad, me senté en el pequeño departamento que ahora alquilaba. La televisión, como si fuera una cruel conspiradora, transmitía una entrevista reciente con Mateo. Aparecía impecable, como siempre, con esa sonrisa falsa que tanto había amado. La señora Martínez es el pilar de mi vida, decía con voz cálida. No sé qué haría sin ella. Apagué el televisor con un golpe seco. No quería verlo, pero no podía apartarme de la pantalla. Era como si cada palabra que pronunciara encendiera una chispa en mí, no de nostalgia, sino de rabia. Necesitaba que el mundo conociera al verdadero Mateo Martínez. Esa misma noche comencé a buscar información. Contacté a antiguos conocidos, fingiendo ser una escritora interesada en las vidas privadas de empresarios exitosos. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Mateo no solo era un esposo infiel, era un hombre que había construido su imperio pisoteando a quienes alguna vez confiaron en él. Había contratos dudosos, cuentas en paraísos fiscales y empleados despedidos injustamente. Pero la revelación más inesperada llegó de un lugar improbable. Ivana, una tarde, recibí un mensaje anónimo en mi nuevo teléfono. Sé que estás buscando destruir a Mateo. Quizás podamos ayudarnos mutuamente. Las palabras eran frías, pero directas. La cita se fijó en un café discreto al otro lado de la ciudad. Cuando llegó, llevaba gafas de sol y un abrigo que apenas podía cerrar alrededor de su silueta. A pesar de su intento de mostrarse segura, sus manos temblaban al sostener la taza. Pensé que estarías disfrutando de la fortuna de Mateo, dije sin rodeo. Pensé que no querrías verme después de todo lo que pasó, respondió ella, apartándose las gafas. Sus ojos mostraban algo que no esperaba, miedo. ¿Por qué estás aquí, Ivana? Porque Mateo me prometió el mundo y ahora estoy peor que nunca. Creí que lo controlaba, pero solo era otra de sus marionetas. Por primera vez, la vi como algo más que una traidora. Era otra víctima de su manipulación. A pesar de mi desprecio, me obligué a escucharla. Y lo que me contó me heló la sangre. ¿Sabías que Mateo tiene una cuenta en las Islas Caimán con más de $5 millones? Todo robado de la empresa. Y que su voz se quebró antes de terminar la frase. ¿Qué? Insistí, inclinándome hacia ella. Que hay alguien más. No fui la única. El golpe fue visceral, aunque no debería haberme sorprendido. Mateo no solo me había traicionado conmigo misma, sino con otras mujeres y con los principios que alguna vez fingió tener. Salí del café con la cabeza llena de planes. Si lo que Ivana decía era cierto, entonces tenía más poder sobre Mateo del que imaginaba, y no pensaba desperdiciarlo. La semana siguiente fue una lucha entre la furia contenida y la necesidad de mantener la compostura. Cambié mi nombre a Elisa Díaz. Dejé el lugar que llamaba hogar y comencé una nueva vida en otra ciudad. Mateo estaba completamente fuera de mi radar, pero su sombra persistía, como un eco doloroso en cada esquina de mi mente. Mi nueva rutina era monótona, pero al menos me sentía a salvo. Conocí a un pequeño grupo de personas en mi nuevo trabajo, entre ellas Alejandro, un abogado especializado en casos corporativos. Aunque al principio era solo un colega más, su amabilidad y su manera franca de hablar comenzaron a captar mi atención. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en mi oficina, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Dalia, sé lo que estás haciendo. ¿Crees que puedes escapar de mí? Era Mateo. Mi sangre se heló. No tenía idea de cómo había conseguido mi nuevo número, pero estaba claro que no se iba a rendir tan fácilmente. Ignoré el mensaje y lo bloqueé, pero al día siguiente llegó otro, desde un número diferente. Esta vez incluía una foto mía saliendo del edificio donde trabajaba. Mateo estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. El pánico empezó a invadirme, pero decidí no dejar que eso me detuviera. Le conté a Alejandro lo que estaba pasando, omitiendo los detalles de mi relación con Mateo. Alejandro, siempre lógico y práctico, me aconsejó que recopilara pruebas de cualquier acoso. Si tienes un caso sólido, podemos proceder legalmente, me dijo, su tono firme pero tranquilizador. Esa noche, mientras revisaba las cosas que había traído conmigo de mi antigua vida, encontré algo que había olvidado, una carpeta con copias de correos electrónicos de Mateo. Eran correos que había interceptado por accidente meses atrás, en los que Ivana y él discutían transacciones financieras sospechosas relacionadas con la empresa. En ese momento, no les había dado importancia. Había confiado en que Mateo sabría lo que estaba haciendo. Ahora, esas mismas pruebas podían ser mi salvación. Alejandro me ayudó a analizar los correos y confirmó lo que yo sospechaba. Mateo había estado desviando dinero de la empresa para cuentas personales. Esto podía hundirlo, no solo profesionalmente, sino también penalmente. Dalia, esto es más grande de lo que pensaba, me dijo Alejandro, y por primera vez vi una chispa de preocupación en sus ojos. Mientras avanzábamos con el caso, recibí una llamada de Ivana. Sé lo que estás planeando, Dalia, dijo con un tono gélido. No creas que puedes ganarle a Mateo. Él siempre está un paso adelante. Esa llamada solo reforzó mi determinación. Mateo e Ivana no solo me habían traicionado emocionalmente, sino que también habían traicionado la confianza de decenas de personas que dependían de la empresa. Decidí que era hora de confrontarlos en su propio terreno. Con la ayuda de Alejandro, empecé a planear mi regreso a la ciudad donde todo había comenzado. Mateo pensaba que podía intimidarme y que yo huiría, pero no sabía que esta vez yo era quien tenía las cartas ganadoras. Días antes de mi partida, Alejandro y yo estábamos revisando los últimos detalles del caso cuando me miró directamente a los
los ojos. Dalia, quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. No estás sola en esto. Sus palabras eran sinceras, y por un momento sentí algo que hacía mucho tiempo había olvidado. Esperanza. Sin embargo, esa esperanza se mezclaba con una creciente sensación de anticipación. Mateo no iba a rendirse fácilmente, y yo tampoco. La batalla apenas estaba comenzando. Volver a la ciudad donde había dejado mis cicatrices abiertas era como sumergirme en un campo de minas emocional. Cada esquina, cada calle y cada rostro me recordaban lo que había perdido, pero también me llenaban de una renovada determinación. Esta vez no iba a ser la víctima. Me alojé en un hotel discreto y pasé los primeros días recopilando información. Alejandro había conseguido contactar a un investigador privado, quien confirmó que Mateo aún estaba desviando fondos de la empresa. Más impactante aún, descubrió que Ivana había comenzado a chantajearlo. Las pruebas eran contundentes: mensajes, transferencias bancarias y fotos comprometedoras que dejaban claro que la relación entre ellos no solo era tóxica, sino también peligrosa. Mientras tanto, Mateo seguía con su fachada de esposo desesperado. Había dado entrevistas en televisión, declarando su inmenso amor por mí y lo mucho que deseaba que volviera. Me enfermaba escuchar esas mentiras, pero me servían como combustible. Una tarde decidí infiltrarme en la oficina de Mateo. Vestida con ropa sencilla y con un nombre falso en mi identificación, logré pasar desapercibida. La atmósfera de la empresa era distinta. Las miradas de los empleados eran de desconfianza y temor. En la sala de té, escuché a dos asistentes susurrar. ¿Escuchaste lo de Ivana? Dicen que está amenazando con filtrar información sobre el señor Martínez si no cumple sus demandas. Sí, pero él siempre encuentra la manera de salirse con la suya. Aún no entiendo cómo puede mantener esa fachada. Mis sospechas se confirmaban. Mateo estaba perdiendo el control. Esa noche, con la ayuda del investigador, accedí a registros de cámaras de seguridad de la empresa. Lo que vi me dejó helada. Mateo e Ivana discutían acaloradamente en el estacionamiento. Ella sostenía un sobre en una mano y un teléfono en la otra, mientras él parecía suplicar. Finalmente, Mateo le arrebató el sobre y lo rompió en pedazos, pero su rostro reflejaba pánico. Se están destruyendo entre ellos, me dijo Alejandro al revisar las imágenes conmigo. Y yo voy a asegurarme de que terminen hundidos, respondí, sintiendo una oleada de poder que nunca antes había experimentado. Mi próximo movimiento era audaz. Necesitaba que Mateo pensara que yo estaba dispuesta a perdonarlo. Le envié un mensaje desde un número nuevo, haciéndome pasar por alguien de confianza. Mateo, he reflexionado mucho. Tal vez podamos encontrar una manera de arreglar las cosas. Reunámonos. No esperaba que respondiera tan rápido, pero lo hizo. Dalia, mi amor, sabía que volvería. Te prometo que haré todo lo necesario para que confíes en mí otra vez. ¿Dónde quieres vernos? El tono meloso de su respuesta me revolvió el estómago, pero era justo lo que necesitaba. Organicé un encuentro en un restaurante lujoso que frecuentábamos en los viejos tiempos. Mi plan era simple: obtener una confesión de sus labios mientras Alejandro y el investigador grababan todo desde una mesa cercana. Cuando Mateo llegó, su sonrisa falsa y su traje impecable me hicieron recordar todo lo que había odiado de él al final. Fingí una sonrisa y lo dejé hablar. Dalia, todo lo que dicen son mentiras. Esa mujer no significa nada para mí. Solo quiero que volvamos a ser felices. ¿Felicidad, Mateo? ¿Acaso crees que es posible después de todo lo que hiciste? Su mirada vaciló, pero su voz se mantuvo firme. Cometí errores, pero todos los hombres exitosos lo hacen. Es parte del juego. Pero tú eres mi esposa. Nadie puede ocupar tu lugar. La manera descarada en que justificaba sus acciones me llenó de rabia, pero lo mantuve en marcha. ¿Qué hay de Ivana? ¿Qué tan lejos llegaron ustedes dos? Mateo suspiró y su tono cambió. Oh, ella es un problema menor. Suspiró y su tono cambió. Oh, ella es un problema menor. Me está causando dificultades, pero pronto me desharé de ella. Solo necesito que confíes en mí y me ayudes a superar esto. Esa confesión era todo lo que necesitábamos. Alejandro, sentado unas mesas más allá, asintió sutilmente, indicando que la grabación era un éxito, pero no esperaba lo que Mateo diría después. Hay algo más que necesitas saber, Dalia. Ivana no es el verdadero peligro. Hay alguien más involucrado en todo esto. Alguien que puede complicar nuestras vidas. Me quedé paralizada. No mencionó nombres, pero su tono de preocupación era evidente. Mateo estaba atrapado en algo más grande de lo que imaginaba, y eso significaba que mi plan debía ajustarse. Cuando la cena terminó, Mateo me tomó la mano con esa sonrisa hipócrita que tanto detestaba. Gracias por venir, mi amor. Te prometo que arreglaré todo. Me solté de su agarre y respondí: eso espero, Mateo, porque esta vez no habrá segundas oportunidades. Mientras salía del restaurante, Alejandro me interceptó en la entrada. Tenemos todo lo que necesitamos, pero su última confesión complica las cosas. ¿Qué hacemos ahora? Lo miré directamente a los ojos y, por primera vez, sentí que mi misión estaba lejos de terminar. Vamos a descubrir quién está detrás de todo esto, y cuando lo hagamos, Mateo no será el único en caer. Los días que siguieron a la revelación de Mateo fueron una mezcla de tensión y estrategia. No podía dejar de preguntarme quién era esa figura que Mateo temía tanto, alguien que, según sus palabras, representaba un peligro mayor que Ivana. Sabía que, para desentrañar ese misterio, necesitaría moverme con cautela. Alejandro y el investigador privado comenzaron a rastrear posibles vínculos, revisando documentos financieros, llamadas y registros que involucraran a Mateo e Iván. Durante una reunión con el investigador, una nueva pista emergió: una transferencia bancaria sospechosa realizada por Mateo meses atrás, enviada a una cuenta a nombre de un hombre llamado Ramiro Salgado. ¿Quién es este tipo?, pregunté, frunciendo
frunciendo el ceño mientras observaba los registros en la pantalla del portátil. Salgado es un empresario conocido por operaciones turbias, explicó Alejandro. Ha estado vinculado a casos de lavado de dinero y tráfico de influencia, pero nunca han podido atraparlo. La implicación de Ramiro Salgado abría un nuevo frente. Si Mateo estaba involucrado con alguien de ese calibre, las consecuencias podían ser mucho más devastadoras. Pero había algo más que me inquietaba: la conexión de Ivana con todo eso. Si ella estaba al tanto de los tratos con Salgado, ¿por qué arriesgaría tanto para chantajear a Mateo? Decidí enfrentar a Ivana directamente. Localicé su dirección y una tarde esperé frente a su apartamento. Cuando salió, la intercepté antes de que pudiera entrar a su coche. Su expresión pasó de sorpresa a desdén en cuestión de segundos. ¿Qué haces aquí? Dalia, ¿vienes a llorar por tu hombre otra vez?, dijo con una sonrisa sarcástica. No, Ivana, vengo a preguntarte qué tan profundo estás metida en este desastre. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión cautelosa. No sé de qué habla. Claro que sabe. Mateo está involucrado con Ramiro Salgado. ¿Y tú también? ¿O me equivoco? Ivana retrocedió un paso, visiblemente nerviosa. La mención de Salgado había tocado un nervio. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con la voz temblorosa. Quiero saber la verdad. ¿Por qué estás chantajeando a Mateo? ¿Qué esperas ganar? Por un momento, pareció considerar si debía hablar. Finalmente, con un suspiro derrotado, respondió. Mateo me prometió una vida de lujo, pero todo lo que obtuve fueron migajas. Cuando descubrí lo de Salgado, pensé que podía usarlo para conseguir lo que merezco. ¿Y qué tiene que ver Salgado con todo esto?, insistí. Es más peligroso de lo que imagina. Mateo le debe mucho dinero, y si no paga, las consecuencias serán terribles. La información era explosiva. Mateo no solo estaba involucrado en delitos financieros, sino que también estaba endeudado con un hombre que no tenía reparos en utilizar métodos brutales para recuperar su dinero. De regreso al hotel, le conté todo a Alejandro. Su reacción fue inmediata. Esto cambia todo, Dalia. Si Salgado está detrás de Mateo, necesitamos ser muy cuidadosos. Este hombre no se detendrá ante nada. Las palabras de Alejandro me preocuparon, pero también me dieron claridad. Si quería acabar con Mateo, tendría que exponerlo por completo, incluyendo su conexión con Salgado. Esa noche, mientras revisaba las pruebas, recibí un mensaje inesperado de Mateo. Dalia, necesito verte. Es urgente. Aunque sabía que era una trampa, acepté la reunión. Lo cité en un parque público, donde Alejandro y el investigador estarían observando desde la distancia. Cuando Mateo llegó, su aspecto era distinto. Estaba visiblemente cansado, con ojeras profundas y un aire de desesperación. Gracias por venir, Dalia, dijo, su voz teñida de urgencia. Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda?, respondí, cruzándome de brazos. ¿Por qué debería ayudarte después de todo lo que hiciste? Mateo miró a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Es Salgado. Me está presionando para que le pague, pero no tengo el dinero. Si no lo hago, podría hacerte daño a ti también. ¿Ahora te preocupas por mi seguridad?, repliqué con sarcasmo. Siempre me he preocupado por ti. Dalia, nunca quise que te involucraras en esto. ¿Y qué pasa con Ivana? ¿Ella tampoco debía estar involucrada? Mateo se tensó al escuchar su nombre. Ivana es solo un error que quiero corregir, pero ahora necesito concentrarme en resolver este problema con Salgado. Su desesperación era evidente, pero también lo era su falta de arrepentimiento real. Solo quería salvarse a sí mismo, sin importar el costo. Mateo, ya no soy tu salvación. Esta vez tendrás que enfrentarte a tus demonios solo. Me levanté para irme, pero antes de que pudiera dar un paso, Mateo sujetó mi brazo. Dalia, por favor, si no hacemos algo, Salgado podría destruirnos a los dos. Me zafé de su agarre con firmeza. No somos un nosotros, Mateo, y si alguien va a destruirte, será porque tú mismo lo provocaste. Mientras me alejaba, sentí una mezcla de satisfacción y miedo. Mateo estaba acorralado, pero la amenaza de Salgado era real. Esa noche, Alejandro me advirtió que debíamos acelerar nuestro plan. Cada día que pasa, Mateo se vuelve más peligroso. Necesitamos exponer todo antes de que Salgado decida tomar medidas drásticas. El reloj estaba corriendo, y la tensión aumentaba con cada segundo. El desenlace estaba más cerca que nunca, y sabía que cuando llegara el momento, no habría vuelta atrás. El aire en la ciudad parecía más denso. Cada paso que daba hacia el desenlace de esta pesadilla estaba cargado de tensión. Sabía que estaba cerca de descubrirlo todo, pero con cada nueva revelación, las piezas encajaban en un panorama más oscuro de lo que había imaginado. Alejandro había estado trabajando sin descanso. Había conseguido información crítica que conectaba a Mateo con Salgado y, lo que era aún más preocupante, pruebas de que Mateo había desviado fondos directamente a operaciones encubiertas dirigidas por Salgado. Las transferencias no solo implicaban a Mateo, sino que también señalaban la complicidad de otros altos ejecutivos de la empresa. Mientras Alejandro y yo estudiábamos los documentos una noche en el hotel, me detuve en una transferencia específica que no coincidía con el patrón habitual. Era una suma exorbitante enviada a una cuenta en un paraíso fiscal bajo el nombre de un tercero. ¿Quién es María Torres?, pregunté, señalando el nombre en el documento. Alejandro frunció el ceño. No estoy seguro, pero si ese nombre aparece aquí, significa que está profundamente involucrada. Esa fue la primera vez que escuché el nombre de María Torres, pero no sería la última. Alejandro contactó al investigador privado, quien pronto confirmó que María era una ex asociada cercana de Salgado y una de las piezas clave en su red de operaciones. No obstante, había algo aún más perturbador. María Torres era la madrina de bodas de Mateo e Ivana. Esa conexión lo cambiaba todo. No solo estaba claro que Ivana sabía mucho más de lo que había
había admitido, sino que también parecía estar utilizando esa relación para su propio beneficio. Decidí confrontar a Ivana una vez más, esta vez sin rodeo. Cuando llegué a su apartamento, no hubo necesidad de insistir mucho. Ivana me abrió la puerta, su rostro una mezcla de cansancio y desesperación. ¿Qué quieres ahora, Dalia?, preguntó cruzando los brazos frente a su pecho. Quiero respuestas. ¿Qué relación tienes con María Torres? Su reacción fue inmediata. Un brillo de pánico cruzó su rostro antes de que pudiera disimularlo. ¿Cómo sabes sobre María?, respondió, su tono agudo. Eso no importa. Lo que importa es que sé que ella está involucrada con Salgado y contigo. Ahora dime la verdad, Ivana. Ella exhaló con frustración, sus hombros cayendo como si finalmente se rindiera. Está bien, Dalia. María fue quien me presentó a Salgado. Ella me convenció de que Mateo no tenía futuro a menos que trabajara con él. Yo solo lo seguí porque pensé que nos haríamos ricos. ¿Y ahora qué?, pregunté, manteniendo la calma a pesar de la furia que hervía dentro de mí. Ahora estoy atrapada, igual que Mateo. Salgado nos tiene bajo su control y no hay manera de salir sin pagar un precio alto. La confesión de Ivana era un rompecabezas más en esta maraña de mentiras y traiciones, pero también una pieza crucial para exponer a Mateo. Decidí utilizar esa información para forzar a Mateo a confesar todo. Esa noche, mientras Alejandro y yo revisábamos las pruebas, el teléfono de él sonó. Era una llamada del investigador. Tenemos un problema, dijo la voz al otro lado de la línea. Parece que Salgado ha descubierto que están investigándolo. Mateo podría estar en peligro, y ustedes también. El aviso me dejó helada. Sabía que Salgado no era alguien con quien jugar, pero no esperaba que se moviera tan rápido. Decidimos tomar precauciones adicionales, incluyendo guardar copias de las pruebas en múltiples lugares. 2 días después, recibí un mensaje de Mateo. Dalia, por favor, tenemos que hablar. Es importante. Dudé, pero Alejandro insistió en que me reuniera con él, siempre bajo supervisión. Lo cité en un parque tranquilo, lejos de miradas indiscretas. Mateo llegó visiblemente agotado, con las ojeras marcadas y el semblante desencajado. No era el hombre arrogante que recordaba. Ahora parecía un animal acorralado. Dalia, gracias por venir, dijo con voz quebrada. Estoy en problemas, y creo que tú eres la única que puede ayudarme. ¿De verdad crees que voy a ayudarte después de todo lo que hiciste?, respondí con frialdad. Mateo asintió, resignado. Lo sé, no merezco tu ayuda, pero Salgado me está amenazando. Si no pago lo que le debo, no solo irá tras de mí, sino también tras de ti. Sus palabras me provocaron una mezcla de furia y desconcierto. ¿Por qué yo?, pregunté, incrédula. Porque sabe que tú eras mi punto débil. Siempre lo fuiste. Su confesión me dejó atónita. Mateo nunca había mostrado señales de tener un ápice de humanidad en los últimos meses, pero ahora parecía dispuesto a exponer sus propias vulnerabilidades. ¿Qué quieres de mí, Mateo?, pregunté, impaciente. Ayúdame a reunir el dinero que necesito para pagarle. O si tienes un plan, ahora es el momento de actuar. Su desesperación era palpable, pero también lo era mi determinación. No iba a salvarlo, pero tampoco iba a dejar que Salgado se saliera con la suya. Me incliné hacia Mateo y hablé en un tono firme. Tengo pruebas de todo lo que hiciste, Mateo. De tus tratos con Salgado, de las transferencias, de Ivana. Puedo hundirte y, con suerte, también a él. Su rostro se llenó de terror. No puedes hacer eso, Dalia. Salgado no es alguien que se detenga ante nada. Si lo provocas, serás su próxima víctima. Me levanté de la banca y lo miré directamente a los ojos. Es un riesgo que estoy dispuesta a correr, porque, a diferencia de ti, Mateo, yo no tengo miedo de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Mientras me alejaba, sentí que cada paso me acercaba más al final de esta tormenta. Salgado, Mateo e Ivana estaban acorralados, pero aún quedaba una última jugada por hacer. Sabía que el desenlace sería explosivo, y estaba preparada para enfrentarlo, sin importar el costo. El salón estaba lleno. La audiencia incluía periodistas, empleados de la empresa y representantes legales, todos convocados para lo que Mateo había anunciado como una rueda de prensa para aclarar los malentendidos recientes sobre su reputación y negocios. Sabía que Mateo esperaba controlar la narrativa, usando su encanto característico para desviar la atención. Lo que no sabía era que ese sería el día en que todo su mundo colapsaría. Desde una sala contigua, observaba el desarrollo de la escena a través de una transmisión en vivo, acompañada por Alejandro y el investigador privado. Ambos estaban listos para actuar en cuanto diera la señal. Sobre la mesa frente a mí, había una carpeta gruesa con todas las pruebas recopiladas: transferencias bancarias, correos, grabaciones, fotos. Cada documento era una daga que esperaba ser clavada en el teatro que Mateo había construido a lo largo de los años. La conferencia comenzó con Mateo caminando al podio, vestido con un impecable traje gris y una sonrisa ensayada. Tomó el micrófono y con voz firme dijo: «Gracias a todos por estar aquí. Hoy quiero hablar desde el corazón. Se han dicho muchas cosas sobre mí, muchas mentiras que han dañado mi reputación y la de mi familia. La palabra me revolvió el estómago. Su hipocresía no conocía límites. Por eso quiero aclarar que todas las acusaciones recientes son infundadas. Mi equipo legal está trabajando para desmentirlas y limpiar mi nombre. No tengo nada que esconder». Ese fue el momento que habíamos estado esperando. Me levanté de mi asiento y entré al salón con paso firme, seguida por Alejandro. Los murmullos comenzaron de inmediato. El rostro de Mateo palideció al verme. «Dalia», murmuró, su voz apenas un susurro captado por el micrófono. «Sigue hablando, Mateo», dije, deteniéndome a unos metros de él. Mi tono era frío, pero mi corazón latía con fuerza. La atención de la sala cambió de inmediato. Alejandro, sin perder tiempo, conectó un proyector portátil a la pantalla detrás de Mateo y comenzó a mostrar los documentos uno por uno: transferencias a cuentas
cuentas offshore, registros de llamadas entre Mateo y Ramiro Salgado, y las grabaciones de sus confesiones. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Mateo, tratando de recuperar el control, pero su voz traicionaba el pánico. ¿Qué está pasando?, repliqué, caminando hacia el podio. Lo que está pasando, Mateo, es que tus mentiras finalmente están saliendo a la luz. Por años, te escondiste detrás de esa máscara de marido perfecto, de empresario impecable. Pero aquí está la verdad. La audiencia observaba con incredulidad mientras los documentos seguían apareciendo en pantalla. El silencio era absoluto, roto solo por los clics de las cámaras de los periodistas. Estas transferencias bancarias muestran cómo Mateo desvió millones de la empresa para financiar sus negocios con Ramiro Salgado. Continué, mi voz ganando fuerza. Aquí están los correos donde él e Ivana Castro discutían cómo cubrir sus huellas. Y aquí, señoras y señores, está la grabación donde él mismo admite todo. Alejandro reprodujo el audio y la sala quedó en un silencio sepulcral mientras la voz de Mateo resonaba. Salgado me está presionando para que le pague, pero no tengo el dinero. Si no lo hago, podría hacerle daño a Dalia también. Mateo trató de intervenir, pero cada palabra que decía se hundía en la nada. La evidencia era abrumadora. Su imagen cuidadosamente construida estaba siendo destrozada frente a sus propios ojos. En ese momento, un hombre robusto entró al salón. Ramiro Salgado. Su presencia llenó el espacio de una tensión palpable. Caminó lentamente hacia Mateo, ignorando las miradas de los presentes, y se detuvo frente a él. ¿Qué clase de espectáculo es este, Martínez?, preguntó Salgado, su tono bajo pero amenazador. Mateo balbuceó, incapaz de formular una respuesta coherente. Salgado, con una sonrisa helada, se giró hacia mí. Dalia, me has sorprendido. Tienes agallas, lo admito, y usted tiene mucho que explicar, respondí, alzando la barbilla. Toda esta información también lo incrimina. Salgado rió, como si la idea lo divirtiera. Eso será difícil de probar, querida. Yo siempre cubro mis huellas. Tal vez, pero su socio no fue tan cuidadoso, replicó Alejandro, mostrando más documentos que conectaban a Salgado directamente con las operaciones ilegales de Mateo. En ese momento, agentes de la policía entraron al salón. La operación había sido coordinada con ellos, y estábamos preparados para cualquier reacción de Salgado o Mateo. Ambos fueron arrestados en el acto, sus rostros reflejando la derrota. Mientras los llevaban esposados, Mateo volteó hacia mí con una expresión de súplica. Dalia, por favor, todo esto lo hice por nosotros. Lo miré fijamente, sin un atisbo de compasión. No, Mateo, todo esto lo hiciste por ti mismo, y ahora estás pagando el precio. Cuando la sala se vació, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado lo que me propuse, pero el costo emocional era enorme. Alejandro se acercó, colocando una mano en mi hombro. Lo lograste, Dalia. Lo miré y, por primera vez en meses, sonreí. No lo hice sola. Gracias, Alejandro. En los días siguientes, la noticia de la caída de Mateo y Salgado ocupó los titulares, pero para mí, lo más importante era que finalmente podía respirar. Mi vida ya no estaba atada a las cadenas de su traición. Un mes después, mientras caminaba por un parque en mi nueva ciudad, vi a Alejandro sentado en una banca, con un libro en las manos. Me acerqué, y al verme, sonrió. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sorprendida. Vine a asegurarme de que estés bien, respondió con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro era un lienzo en blanco, y esta vez lo pintaría con mis propios colores.